Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aarón y vamos a continuar con nuestra tercera clase de cálculo vectorial. ¡Vamos! Síganme, muchachos. Ya que conocemos las derivadas parciales de una función cualquiera, es hora de hablar del vector gradiente. ¿Pero qué es un vector? Un vector es una cosa con magnitud, dirección y sentido. Es decir, que es una flecha con cierto tamaño que apunta hasta cierto lugar en específico. Pues el vector gradiente apunta hacia donde crece más rápido nuestra función. O sea, que señala hacia donde va más en chinga. Y tiene esta forma. Es decir, lo que vamos a hacer es sacar la parcial de la función respecto a x y vamos a ponerla en la primera coordenada, después la de y en la segunda coordenada y la de z en la tercera coordenada. Como nosotros ya sabemos, en coordenadas podemos ayudarnos de nuestros vectores unitarios y j y k. Porque sí sabemos, ¿verdad? Si nuestra función depende de tres variables, x, y y z, nuestro vector va a tener tres componentes, i, j y k. Si nuestra función dependiera solo de dos variables, x y y, nuestro vector gradiente tendría nada más dos componentes, i y j. Y podemos agregarles las que sean. O sea, puede haber un chingo más. Porque en las matemáticas, como en la cama, el tamaño no importa. ¿Cierto? Vamos a resolver unos ejercicios. Ejercicio, chavos. En este ejercicio tenemos una función de dos variables, x y y lo que nos piden es obtener el vector gradiente en el punto 2, -1. Primero vamos a obtener la parcial con respecto a la variable x. Tenemos x cuadrada por y cúbica. Vamos a bajar el 2 multiplicando, restarle un 1 al entero y nos va a quedar la y cúbica. Aquí no tenemos x, por lo que va a ser 0, porque la derivada de una pinche constante es 0. Ahora vamos a obtener la parcial respecto de y. Aquí tenemos y cúbica, vamos a bajar el 3 multiplicando, la x cuadrada va a quedar igual. Y vamos a restarle un 1 al exponente, es decir, nos va a quedar un 2 menos 4, que es la parte de aquí. Ahora vamos a sustituir estas parciales en nuestro vector gradiente. Teníamos la primera componente, que era de la parcial, que es 2xy cúbica, y la segunda, que es 3x cuadrada, y cuadrada, menos 4. Y ahí está el vector gradiente en general. Ahora vamos a evaluar el punto 2, -1 en nuestro vector gradiente. Donde veamos las x vamos a sustituirlo por un 2 y donde veamos las y vamos a sustituirlo por un -1. Entonces nos va a quedar esto que es 3 por 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4. Esto nos tiene que dar menos 4,8. Como vimos en la sección anterior, cada coordenada corresponde a un vector unitario. La primera coordenada corresponderá al vector unitario y la segunda corresponde al vector unitario j. Y ya está en forma de componentes. Esta función depende de tres variables, x, y y z. Señora X, señora Y, señora Z. Para obtener la parcial respecto a la variable x nada más está multiplicando el seno. Entonces todo esto va a ser como una constante. La derivada de x es 1, por lo que solo nos va a quedar el seno de y, z. Para la parcial respecto a la variable y, tenemos y adentro del seno, por lo que vamos a multiplicar por la derivada del seno, que es el coseno. Adentro todo va a quedar igual. Y vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro, z nada más. Para la parcial respecto a la variable z va a ser exactamente lo mismo que con la y, ya que z se encuentra dentro del seno. Va a quedar x afuera, la derivada del seno es el coseno. Adentro todo va a quedar igual. Y vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro respecto a la variable z, que en este caso va a ser y. Ahora vamos a juntar estas parciales en nuestro vector gradiente. De forma de coordenadas nos va a quedar el seno de yz, coma, esta parte, vamos a poner la z junto a la x, coseno de yz, coma, y la última, igual vamos a poner la y junto a la x, coseno de yz. Ahora en la forma de componentes vamos a tener que poner la primera coordenada con su respectivo vector unitario, que va a ser y la segunda con el vector unitario j y la tercera con el vector unitario k. Y ahí está en componentes. Ejercicio. En este ejercicio nos están dando la temperatura dadas ciertas coordenadas x, y z. Nos están preguntando la dirección en donde incrementa más rápido la temperatura en el punto 1,1,-2. Para obtener la dirección vamos a tener que sacarle las parciales a la función de la temperatura. Vamos a subir este denominador para simplificar las cuentas con un exponente negativo. Vamos a comenzar con la parcial respecto a la variable x. Y tenemos aquí todo un polinomio dentro del exponente -1. Vamos a pasar este exponente multiplicando al 80, que nos va a dar menos 80. Y adentro todo se va a quedar igual. 1 más x cuadrada, más 2y cuadrada, más 3z cuadrada. Y le vamos a restar un 1 entero al exponente, que nos va a dar menos 2. Vamos a multiplicarle la derivada de lo de aquí adentro respecto a la variable x, que va a ser simplemente 2x. Ahora vamos a simplificar un poquito esta expresión. Otra vez.
Vamos a multiplicar el 2 por el menos 80, que nos va a dar menos 160, y nos va a quedar la x arriba. Vamos a bajar todo el polinomio con exponente negativo, de tal forma que nos quede 1 más x al cuadrado más 2y cuadrada más 3z cuadrada. y todo esto a la 2. Ahora vamos a sacar la parcial de t respecto a la variable y. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo que hace ratito. Bajamos el exponente multiplicándole por el 80, que nos va a dar menos 80, y vamos a tener lo mismo aquí adentro. 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada. Y le restaremos un 1 entero al exponente, que nos va a dar menos 2. Multiplicándolo por la derivada de lo de adentro respecto a la variable y, que va a ser 4y. Vamos a simplificar un poquito esta expresión. Vamos a multiplicar el menos 80 por el 4, lo que nos va a dar menos 320y de aquí. Y vamos a bajar todo el polinomio de exponente negativo, de tal forma que nos quede 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada. y todo eso a la 2. Por último, vamos a obtener la parcial respecto a la variable z. Vamos a hacer exactamente lo mismo que las otras dos veces. Vamos a pasar el menos 1 multiplicando al 80. Adentro todo va a quedar igual, que va a ser 1 más x al cuadrado más 2y cuadrada más 3z cuadrada. le restamos un 1 y vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro, que como es respecto a la variable z, va a quedar 6z. Nuevamente vamos a simplificar un poquito esta expresión. Vamos a multiplicar menos 80 por el 6, que son menos 480, y la z de arriba, y abajo va a quedar exactamente lo mismo que en las otras dos. 1 más x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada y todo esto a 2. Por último, vamos a sustituir el valor del punto en nuestras tres parciales. Donde veamos la x, vamos a sustituir por el 1, la y por el 1 y la z por el menos 2. Es decir, vamos a tener menos 160 por el 1 entre 1 más 1 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado más 3 por menos 2 al cuadrado. Y todo eso va a ir al cuadrado. Esto nos tiene que dar, calculadora, menos 160 entre 256. Haciendo la reducción de la fracción, nos tiene que dar menos 5 octavos. Ahora vamos a sustituir el mismo punto en la parcial de y. Donde veamos las y vamos a poner el 1, es decir que nos va a quedar aquí menos 320 por 1 entre 1 más... Donde veamos las x vamos a poner el 1, más 2 por 1 al cuadrado, más 3 por menos 2 al cuadrado, y todo eso al cuadrado. ¡No se me duerman! De forma reducida, esto nos tiene que dar... ¡Calculadora! Menos 5 cuartos. Por último, vamos a sustituir el valor del punto en esta última parcial. Donde veamos la z, vamos a poner el menos 2. Por eso aquí nos va a quedar menos 480 por menos 2. Y abajo va a quedar lo mismo que en todas. 1 más 1 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado más 3 por menos 2 al cuadrado y todo eso a 2. Era el mismo pinche denominador, Einstein. Realizando las operaciones, esto nos tiene que dar 960 entre 256. De forma reducida, esto nos tiene que dar 15 cuartos. ¿Qué te parece si las notas para que no se nos olvide? Una vez teniendo las evaluaciones en las derivadas parciales, solo nos queda juntarlo todo en nuestro vector gradiente, que en forma de coordenada nos va a quedar menos 5 octavos, coma, menos 5 cuartos, coma, 15 cuartos. Esta es la dirección en la que crece más rápido en el punto 1,1, menos 2. Ya, la chingada, el que sigue. El vector gradiente es una función vectorial, porque sus componentes son funciones. Por eso ahí dice vectorial. Aquí tenemos un ejemplo de una función vectorial que solo depende de una variable, de la t. Si hacemos variar la variable t, esto va a describir una trayectoria en el espacio. Estas funciones, f de t, g de t y h de t, les llamamos ecuaciones paramétricas. Si hubieras empezado por ahí, vamos a resolver unos ejercicios. Como nosotros ya sabemos, el parámetro que está junto a la y va a ser x. Entonces tenemos x igual a coseno de t. Y el que está junto a la j va a ser y, que en este caso va a ser el seno de t. También sabemos que se cumple la identidad trigonométrica coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t igual a 1. Por lo que si nosotros sustituimos las variables x y y, vamos a tener x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y esta es la ecuación de un círculo. Esta trayectoria podemos dibujarla así, como un círculo.
Ahí está la trayectoria. Tenemos una función vectorial de dos componentes, y j, y vamos a ver cómo se ve en el plano. Como ya sabemos, la primera componente corresponde a la variable x, que en este caso va a ser la raíz de t, y la segunda va a corresponder a la variable y, que en este caso va a ser 2 menos t. Para saber qué forma va a tener nuestra trayectoria, vamos a tener que deshacernos del parámetro t. En este caso, lo más fácil que podemos hacer es elevar esta x igual a la raíz de t al cuadrado. Es decir, nos va a quedar x cuadrada igual a t, que en este caso solo se va a cumplir para las x mayores o iguales que 0. Ahora vamos a sustituir esta cosa de aquí en la variable y, para deshacernos de la letra t, de tal forma que nos va a quedar 2 menos x al cuadrado. Como ya sabemos, esta es la ecuación de una parábola, que de hecho, por el menos de aquí, va a abrir hacia abajo y va a cortar al eje y en 2. Como solo se cumple para las x mayores o iguales que 0, va a ser la mitad de la parábola, es decir, va a ser simplemente esta parte de la trayectoria. Y ahí está. En este ejercicio nos están dando dos funciones con 3 variables en total, lo cual se ve en un espacio de 3 dimensiones. Tenemos que encontrar la intersección entre este cilindro y este plano y encontrar la función vectorial que describe la trayectoria de esa intersección. Como vimos hace ratito, las ecuaciones paramétricas que resuelven este cilindro son x igual al coseno de t y y igual al seno de t. Entonces ya tenemos dos de nuestras ecuaciones paramétricas. Ya solo nos falta encontrar la z. Para encontrar la z, vamos a despejarla de aquí. Nos va a quedar z igual a 2 menos y. Una vez teniendo esto, solo hay que sustituir la y. Nos va a quedar z es igual a 2 menos el seno de t. Y listo, ya tenemos las 3 ecuaciones paramétricas. Ahora solo nos falta escribirlo todo junto en nuestra función vectorial. Y listo, ya está. Las funciones vectoriales también podemos derivarlas, derivando cada una de sus componentes, y usamos las mismas putas reglas de derivación. A este vector le llamamos vector tangente, porque es un vector que es tangente en cualquier punto de nuestra curva. Vamos a resolver unos ejercicios. Invéntate otra frase. Vamos a realizar la derivada de esta función vectorial. Vamos a derivarla componente a componente. La derivada de la primera componente, como tenemos dos cosas multiplicándose, tendremos que aplicar la derivada de dos cosas multiplicándose. Un clásico. Vamos a poner primero la derivada de t, que va a ser 1, por el seno de t, más t por la derivada del seno, que es el coseno. Y ahí está, la primera componente. Ahora vamos a aplicar la derivada de la segunda componente, que como es t cuadrada, simplemente vamos a bajar el exponente y vamos a restarle un 1, 2t1, y ya está. Y ahora vamos a resolver otro puto ejercicio. En este ejercicio nos están pidiendo encontrar la derivada de esta función vectorial y el vector tangente en t igual a 0. Esta está como tu cara, muy culera. Para obtener la derivada de la función vamos a derivar componente a componente. Vamos a comenzar con la y. La derivada de 1 va a ser simplemente 0. Vamos a bajar el 3 del t cúbica y vamos a restarle un 1 al exponente. Y nos va a quedar 3t cuadrada en y. En la componente j tenemos dos funciones multiplicándose y tendremos que aplicar la derivada de dos funciones multiplicándose. Vamos a comenzar poniendo simplemente la letra t multiplicada por la derivada de a la menos t, que va a ser la derivada de aquí arriba, nada más va a ser un menos 1 por e a la menos t. Vamos a sumarle ahora la derivada de t, que va a ser simplemente 1 por e a la menos t. Y todo eso va a ir en j. Ahora vamos a sumarle la derivada del seno de 2t, que es la componente k. La derivada del seno, como ya sabemos, es el coseno de 2t, que multiplicado por la derivada de aquí adentro va a ser simplemente el 2, y todo eso va a ir en k. Vamos a simplificar un poquito esta ecuación. Vamos a poner en la componente y exactamente lo mismo. En la componente j vamos a sacar el factor común e a la menos t, y adentro va a quedar el 1 de aquí. Vamos a multiplicar t por el menos 1, que va a quedar como menos t, y todo eso va a ir en j. Por último, solo vamos a multiplicar el 2 por el coseno de aquí, que nos va a quedar más 2 coseno de 2t. Y todo eso va a ir en k. Ahora solo nos falta hacer la sustitución de t igual a 0 en esta parte. Esta pendejada es obvia. En donde vemos una t vamos a poner el 0. 0 al cuadrado va a ser 0 por 3 va a ser 0. Entonces ya no va a haber componente y. Y ya se fue a la verga. E a la menos 0, que realmente va a ser un e a la 0, va a ser un 1. 1 menos 0 va a quedar un 1 y solo nos va a quedar la componente j. En esta parte vamos a tener el 2 por coseno de 2t, que el 2 por el 0 nos va a dar 0. El coseno de 0 va a ser 1, por el 2 nos va a dar 2. Simplemente nos va a quedar
2K. Y listo, ahí está el vector tangente. Yo me divertí. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y ya chinguen a su madre. Me largo a la verga. ¿Alguien vio pasar a la X?